pels PPMIs que tenim dins els edificis, penso que tenim una solució que pugui complementar això. És un tema molt interessant, d'acord? La jornada tindrà una durada d'hora i mitja, vale? Aproximadament fins a la 1:30. Les preguntes les podeu fer pel xat, que després les farem posteriorment, i si amb una miqueta d'ordre, quan acabi la xerrada, inclús les podem fer amb el micro obert i fent les preguntes, d'acord? Per la meva part, torno a dir, moltes gràcies per la vostra assistència. Considerem que aquest tipus d'innovació dins del col·legi és un valor afegit per intentar aportar noves solucions constructives a l'arquitectura. Per tant, et dono la paraula al Pablo, perdona, al Mario, disculpa. Quan vulguis, Mario, tot per tu. Gràcies per tot. Vale, perfecto. ¿Se ve la pantalla en grande? ¿Todo correcto? Sí, todo correcto. Vale. Yo, por suerte, a diferencia de Alberto, no tengo obras ni en casa ni cerca, así que espero que me podáis oír bien. Vale, pues un poquito simplemente, rápidamente, explicar un poco qué es Eurofred. Eurofred es una compañía distribuidora que tiene más de 50 años de historia. Nos encargamos de distribuir equipos y dar todo el servicio 360 grados alrededor de nuestros productos, tanto de toda la línea de Horeca, calefacción, refrigeración, purificación de aire y ventilación a nivel doméstico, comercial e industrial. A partir de aquí, nuestra filosofía, nuestra manera de trabajar es, bueno, nuestro logo es Being Efficient. Al final nosotros lo que buscamos es tener la máxima eficiencia tanto en nuestros productos como en todos los servicios que vienen asociados, y a partir de aquí pues tenemos un compromiso pues con el medio ambiente, con reducir nuestra huella de carbono, nuestras emisiones de CO2 y sobre todo con ofrecer productos de energías renovables, de alta eficiencia, de alto rendimiento y que al final pues colaboren en un mejor medio ambiente y hacer pues un mundo global mejor. A partir de aquí, hecha un poco lo que viene siendo pura y duramente la publicidad, vamos a explicar un poco en qué va a consistir la jornada de hoy. Vamos a centrarnos dentro de un concepto muy amplio que ahora definiremos, que es la calidad de ambiente interior, en la calidad de aire interior y la purificación de aire por filtración. A partir de aquí empezaremos definiendo el concepto de calidad de ambiente interior, que abarca una amplísima gama de un abanico muy grande de conceptos. Explicaremos algunos de ellos, como son la climatización, la ventilación, la purificación y el agua caliente sanitaria. A nivel de climatización y agua caliente sanitaria daremos una breve pincelada hablando de aerotermia. Tocaremos también el tema de ventilación y nos centraremos en purificación. Evidentemente, y como no puede ser de otra manera, vamos también a hablar del COVID-19. A partir de aquí, como veis, la temática es muy grande, hay mucho a hablar. Yo lo que hago siempre para que lo veáis es, a partir de una serie de diapositivas, como veis aquí hay 102 diapositivas, no las vamos a ver todas. Lo que vamos a hacer es ocultar algunas de las diapositivas, las que tienen más letra y más documentación. Vamos a dejar pues las que son más visuales, que van a permitir pues, ver el tema de una manera más ágil, y a partir de aquí, luego cuando nosotros os pasemos la documentación, vais a poder tener una explicación mucho más extensa de lo que veréis ahora en el PowerPoint. Además, por otro lado, os he dejado varios links y varios enlaces con los que después podréis complementar la jornada de hoy, porque realmente para cada uno de los puntos de los que vamos a tratar podríamos estar 1 hora y media, 2 horas o 3 horas. Entonces, al final es ver un poco todo a nivel conceptual y entrar en profundidad en ventilación y purificación. A partir de aquí, evidentemente, como digo, hablaremos del COVID, lo iré hablando mientras vamos avanzando y según el tiempo que tenga al final de la jornada, pues entraremos ya en el apartado específico de COVID, o ya se habrá hablado por encima y os dejaré pues toda la información y documentación. Y ahora, si os parece, pues sin más dilación, arrancamos. Bien, en cuanto a calidad de ambiente interior, al final aquí lo que vamos a hacer es una cosa que no hay que hacer nunca, que es leer el PowerPoint, y es exactamente lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque el concepto calidad de ambiente interior, primero, viene recogido en la norma UNE 17
1330 a partir de 2018. Veremos cómo hay una normativa específica sobre la calidad de ambiente interior y la definición conceptual de calidad de ambiente interior, pues es las condiciones de un espacio interior adecuadas al usuario y a la actividad y definidas por los niveles de contaminación química, microbiológica y por los valores de factores físicos. ¿Eso qué significa? Significa que la calidad de ambiente interior abarca todo lo que una persona percibe por el hecho de estar en un espacio interior. Eso abarca iluminación, abarca electricidad estática, abarca agua caliente sanitaria, climatización, temperatura y humedad, ventilación y purificación. Es un concepto que abarca muchísimos términos, que es multidisciplinar, es decir, puede haber expertos de calidad en ambiente interior que sean médicos y se hayan especializado, puede que haya otros que sean arquitectos, ingenieros, puede que otros sean especialistas en iluminación que después han ampliado sus conocimientos para poder abarcar todo el concepto, pero como digo, es un concepto muy amplio, pero que se centra en lo que percibe y la calidad en el espacio que tiene una persona cuando se encuentra dentro de un espacio interior, lo que puede percibir. A partir de aquí, como es un aspecto tan amplio, hay una serie de asociaciones y agentes que se encargan de llevar todo este concepto a la práctica, de bajarlo al suelo y coger ese concepto y llevarlo a unos parámetros determinados. Esas asociaciones y empresas son, entre otras, pues la tenéis aquí, FEDECAI, que es la Federación de Empresas de Calidad de Ambiente Interior, ACSEM, que es la Asociación de Empresas Especialistas en el Síndrome del Edificio Enfermo, ATECIR, Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración, y REVA, que es la Federación de Asociaciones Europeas de HVAC. HVAC son unas siglas que engloban calefacción, ventilación y aire acondicionado. A partir de aquí nosotros estamos presentes como empresa a través del OFRETE en la mayoría de ellas, intervenimos pues, en los procesos de toma de decisiones, consejos, etc. A partir de aquí, este tipo de asociaciones de lo que se encargan es de crear una documentación y unas normas que, a no ser que sean, en el caso de España, vía Real Decreto o por cualquier otra herramienta que utilice el Estado, son normas que no son de obligado cumplimiento. Lo que ha hecho el Estado, ahora lo veremos, es que ha cogido la UNE 171330 y vía Real Decreto la ha vuelto de obligado cumplimiento. Es una norma que habla de calidad de ambiente interior y purificación, evidentemente. Y a partir de aquí, como concepto genérico, este sería la calidad de ambiente en espacios interiores. Bien, vamos a hablar ahora de los conceptos climatización, ventilación, purificación y ACS. Empezaremos por el ACS, en el cual quiero hacer una pequeña pincelada que para los que estuvisteis en una formación multiempresa hace unas semanas, hablábamos de la aerotermia como la mejor solución para la producción de agua caliente sanitaria. La aerotermia, desde hace unos años, está considerada por la Unión Europea como energía renovable, porque realmente lo que hace es aprovechar el calor que tenemos en un espacio para absorberlo y llevarlo a otro espacio, con lo cual es un sistema que utiliza 1/4 parte de electricidad para llevar 3/4 partes de una energía que ya se encuentra en el aire y poder desplazarla. De esa manera, y por eso, tenemos rendimientos con aerotermia que pueden superar el 400%, cosa que no encontramos en ningún otro sistema. A partir de aquí, otra de las ventajas de la aerotermia es que puede aunar la producción de agua caliente sanitaria con la producción de clima. Por eso, en calidad de ambiente interior, tiene la importancia y el peso específico que tiene. A partir de aquí, lo que queremos explicar es los 3 principales sistemas de aerotermia a nivel residencial que ahora mismo están gobernando el mercado. El primero de ellos sería el sistema aire-agua compacto, el sistema monobloc, en el cual yo voy a tener toda una unidad situada en el exterior que tiene todo el circuito frigorífico, intercambiador de aire, intercambiador
con agua, compresor y válvula de expansión, los 4 elementos principales de un circuito frigorífico, y de la máquina salen 2 tubos, ida y retorno de agua. Agua caliente para agua caliente sanitaria, que va a trabajar contra un depósito, agua caliente para calefacción y agua fría para refrigeración. A estos sistemas les llamamos los sistemas monobloc. Después tenemos otro sistema que es también aire-agua, pero le llamamos sistema partido, que dicho en inglés, que es como más se utiliza, sistema split. Este sistema lo que tiene es que las 3/4 partes del circuito frigorífico se sitúan fuera de la vivienda y a partir de aquí el fluido refrigerante viaja hasta dentro de esa vivienda, hace el proceso de intercambio de calor entre el fluido refrigerante y el agua dentro de la vivienda. Tenemos un módulo hidráulico que no está adjunto al resto del circuito frigorífico como pasa en los sistemas monobloc, y luego nos vamos a un depósito de agua caliente sanitaria y a radiadores de baja temperatura, fan coil o suelo radiante o refrescante para la climatización por agua. Y el último sistema, que ahora está teniendo un auge importantísimo, es una variación del split, que es este de aquí. Es el sistema aire-agua partido, pero con el depósito integrado, también denominado all-in-one, en el cual tenemos 3/4 partes del circuito frigorífico en el exterior y en un único módulo tenemos la parte hidráulica con el intercambiador, el vaso de expansión, la bomba recirculadora, todos los elementos hidráulicos y el intercambiador de fluido refrigerante y agua, y al mismo tiempo se integra en el propio depósito. Por ejemplo, aquí tenemos pues, el ejemplo que vamos a llevar a partir del año que viene con Daitsu o el que tenemos ya con Fujitsu, la Water Stage. A partir de aquí, este es uno de los sistemas más utilizados en este momento. Si hiciéramos un comparativo rápido de metros cuadrados, volumen, rendimiento y tipo de instalación que requiere, vemos que en cuanto a metros cuadrados, el que gana con diferencia es el sistema all-in-one. ¿Por qué? Porque al final tienes únicamente 2 módulos, que me podrías decir, bueno, sí, pero el sistema monobloc más depósito también tiene 2 módulos. Sí, lo que pasa es que si os fijáis, si comparáis estas unidades exteriores con la de la monobloc tiene que ser más grande. ¿Por qué? Porque aquí tiene el intercambiador, tiene la bomba de impulsión de agua, tiene un vaso de expansión. En cambio, en el sistema all-in-one, todo eso lo tienes en la parte superior y el resto forma parte del depósito. A partir de aquí, en cuanto a superficie, este es el que más va a encajar. Por eso ahora está ganando muchísimo peso en el mercado de la aerotermia, sobre todo a nivel doméstico residencial. En cuanto a volumen, en este caso ganaría el sistema monobloc más depósito, pero realmente la importancia del volumen es muy relativa. ¿Por qué? Pues porque mientras tú tengas, por ejemplo, el sistema all-in-one con la altura, tú puedes tener, en este caso son 1940 milímetros, no llega a 2 metros, y a partir de aquí no hay ningún problema. Aunque aunque sea la que más volumen tiene, luego no tiene ninguna implicación. Y, por ejemplo, en el caso de split más depósito, realmente esta cifra es engañosa. Y esta también. ¿Por qué? Porque tú vas a tener tu unidad exterior, el agua caliente sanitaria y en medio el módulo hidráulico. Ese módulo hidráulico va suspendido en el aire, eso es verdad, pero en la parte de abajo le tienes que integrar todas las conexiones hidráulicas y frigoríficas, con lo cual este no sería el volumen real. Y realmente debajo de este equipo es probable que no puedas poner nada, con lo cual estaríamos hablando de más volumen y más metros cuadrados. En cuanto a rendimiento, he puesto más o menos 5%. Al final, los componentes del sistema son los mismos. La lógica de funcionamiento es lo mismo. Lo que cambia es la distribución y la ubicación de los equipos, con lo cual, a nivel de rendimiento, no tienen una implicación importante. En cuanto a instalación frigorífica, tanto los 2 sistemas split, tanto el all-in-one como el split más depósito, van a requerir instalación frigorífica desde la exterior hasta la unidad que se encuentra dentro de la vivienda, y en cambio el sistema monobloc más depósito no, porque de la máquina directamente te salen 2 tubos de agua. ¿A quién le encanta este tipo de instalación? Pues al fontanero, que hasta ahora instalaba calderas
o de gasol o de gas natural, y ahora se está pasando a la aerotermia porque la aerotermia está absorbiendo todo el mercado, tanto en nueva construcción directamente ya no puedes poner un sistema de gas natural o gasol, a no ser que lo pongas sustentado por otra fuente de energía renovable, como puede ser la solar térmica, pero eso complica la instalación y encarece mucho la instalación, con lo cual el sistema de aerotermia es el que está imperando. Ya digo, hay muchos más, es por pellets, etc. Pero a partir de aquí, estos sistemas son los que agrupan gran parte del mercado. Lo que decíamos, estos no requieren instalación frigorífica y los partidos sí. E instalación hidráulica, evidentemente, lo requieren todos. Comentaros también que este tipo de sistemas se pueden agrupar, por ejemplo, con solar térmica o solar fotovoltaica. Nosotros desde Eurofred pues damos, por ejemplo, todo ese servicio, servir los equipos y aparte realizar todo el proyecto de integración. Y con esto habríamos acabado la parte de aerotermia. Vale, vamos allá. Climatización, ventilación y purificación. Es muy importante entender estos 3 puntos como concepto. Entenderlo como concepto y saber diferenciarlos. Climatizar significa cambiar las condiciones de temperatura y en ocasiones de humedad para que estén en unos valores de confort humano. A partir de aquí, cuando tú estás climatizando, lo haces a través de la recirculación. Tú tendrás un sistema bomba de calor o un sistema de aerotermia en el cual haces pasar el aire por un serpentín que llevará refrigerante o agua, depende, y a partir de aquí, a base de recircular ese aire, lo calientas o lo enfrías o lo deshumidificas. A partir de aquí, eso lo que va a hacer es siempre vencer las cargas internas de la propia vivienda, del propio edificio de oficinas, del hotel, es igual. Tú vas a vencer unas cargas internas que tiene el edificio y el aporte de ventilación natural en caso de que se produzca. Eso es climatizar. Y ahora vamos con otro concepto que es el de ventilar. Es un concepto diferente. En cuanto hablamos de ventilación, en los edificios, en todos los edificios, lo que pasa es que a nivel doméstico la obligatoriedad de renovación de aire es tan pequeña que muchas veces con la extracción del baño es más que suficiente, pero en los edificios principalmente de pública concurrencia es obligatoria la renovación de aire con un sistema mecánico, con un sistema de ventilación forzada. No sirve abrir las ventanas, sin más. Evidentemente, estamos hablando de nueva construcción o reformas. Por eso también entraremos después en el tema del COVID, cuando no existen sistemas de ventilación forzada o cuando existen. ¿Qué debemos hacer y cuáles son las recomendaciones? A partir de aquí, vamos a tener, por un lado, el sistema de climatización y, por otro lado, el sistema de ventilación forzada, que va a extraer aire que tenemos dentro de la sala e introducir aire de fuera. A partir de aquí, según los cálculos, luego veremos por encima cómo se realizan dichos cálculos, si a través, pues por ejemplo nosotros cuando trabajamos con los ingenieros en oficina técnica, nos sale que la renovación de metros cúbicos hora que hay que hacer para ese edificio es superior a 1800, es obligatorio la recuperación de calor. Tenemos que recuperar el calor del aire de extracción y dar ese calor, esa energía térmica al aire de renovación. Y a partir de aquí, esos recuperadores van a tener que tener un rendimiento mínimo del 70%. A partir de aquí, ¿con qué elementos vamos a poder hacer esa renovación de aire? Pues los vamos a hacer, ahora veremos que hay diferentes posibilidades, pero mayoritariamente con unidades de tratamiento de aire, que se llaman UTAs. Las UTAs, ahora las veremos, son sistemas modulables a través de los cuales nos van a permitir renovar el aire, realizar la recuperación del aire de calor y, si queremos, introducirle a esa unidad una batería de expansión directa o agua que provenga de otra fuente energética para que cuando entremos ese aire de renovación, ese aire ya entre en las condiciones de temperatura y humedad requeridas. Lo ideal es que el sistema de climatización del edificio
que recircula se encargue únicamente de las cargas internas y la unidad de tratamiento de aire se encargue de renovar el aire, de recuperar el calor y de que ese aire entre al edificio en las condiciones que se exigen a través de RITE. Eso es lo ideal. Y luego, el tema de la purificación. La purificación, hay varios sistemas de purificación. Nosotros llevamos el que creemos que es uno de los más efectivos por el abanico de soluciones que después veremos que te puede dar, tanto a nivel de partículas como a nivel de gases. Podemos trabajar prácticamente todo menos el CO2. El CO2 no hay ningún sistema de purificación de aire que sea capaz de absorber, destruir o desintegrar el CO2, con lo cual siempre vamos a estar obligados a renovar el aire. Y a partir de aquí, los sistemas de purificación, lo ideal es que vayan por su propio sistema, ya sea a través de unidades de conductos, un sistema con una unidad de conducto adjunta, o a través de otros sistemas, como veis, pongo entre paréntesis, domésticos, portátiles, que también nos van a permitir hacer esa purificación de aire, ahora lo veremos, pero que no necesitan una unidad de conductos añadida. Entonces, ya tenemos definidos los tres: climatización, ventilación y purificación. Y la mayoría de veces, cada uno va por separado. Cada uno se encarga de una cosa diferente. Ventilar, estrictamente obligatorio. Climatizar, estrictamente obligatorio. Purificar, en ocasiones, ahora lo veremos, también va a ser obligatorio. En cuanto a, complementando lo que explicamos de tratamiento de ventilación como concepto, vamos a llevarlo un poco al suelo. A partir de aquí, lo que marca el RITE te da 5 métodos de cálculo para valorar la cantidad de ventilación y renovación mecánica de aire que debemos llevar a cabo. Esos sistemas de cálculo, pues tenemos el método indirecto de caudal de aire exterior por persona, por calidad de aire percibido, por concentración de CO2 y el método de dilución. Después hay otro método que se llama el método indirecto de caudal de aire por unidad de superficie, pero este lo obviamos porque se encarga solo de espacios dedicados que no están dedicados a ocupación permanente. Con lo cual, al final, acabamos teniendo 4 sistemas o 4 métodos de cálculo. Esos métodos de cálculo tienen unas fórmulas diferentes, pero todas se basan en las IDAs. Las IDAs, que van de la 1 hasta la 4, son las que van a definir, según el espacio, un valor de cálculo, que será más alto o menos alto según el valor de IDA. El número de cálculo del IDA 1, aquí estamos hablando de hospitales, laboratorios, guarderías, clínicas, es mucho más alto que el del IDA 3, por ejemplo, o que el del IDA 4. En este sentido, adelantar que después lo veremos en clave COVID, lo que se está hablando a nivel de renovación de aire es, primero, que utilizar como mínimo la renovación de aire que marca el método directo A, que es el método directo de caudal de aire exterior por persona. De momento no hay una normativa de obligado cumplimiento en cuanto a cambios por condiciones COVID. Es probable que los haya, es probable que en los siguientes meses haya una serie de normas UNE o de otro tipo de normas que vía Real Decreto el Estado las vuelva de obligado cumplimiento. De momento no ha habido ningún cambio significativo en cuanto a normativa de obligado cumplimiento respecto al COVID, pero sí hay una serie de recomendaciones, pues a través de FEDECAI, ACSEM, ACTECIR o Eurofred, por ejemplo, en las cuales luego, cuando os mandemos toda la presentación y la documentación adjunta, os enseñaremos. A partir de aquí, para la renovación de aire vamos a poder utilizar unidades de tratamiento de aire, lo que explicábamos, las UTAs, que nos van a permitir ventilar, realizar la recuperación de calor, climatizar el aire de entrada, vamos a poder tener accesorios de sondas de CO2 para aumentar o disminuir la renovación de aire en función de la cantidad de CO2 que nos encontremos en esos espacios. Repito, este concepto tiene que quedar súper claro. Ningún sistema de purificación es capaz de atacar o realizar algún cambio respecto a las concentraciones de CO2, con lo cual, por mucho que purifiquemos, la ventilación siempre va a ser obligatoria, siempre va a ser obligatoria. No hay una excepción por purificación de
de aire y a partir de aquí el sistema más utilizado para ventilación mecánica son las unidades de tratamiento de aire, que son totalmente modulables. Otro sistema que también se utiliza son los recuperadores, que no dejan de ser unidades de tratamiento de aire más pequeñas, planteadas, por ejemplo, pues en un hotel, en vez de tener una unidad o 2 unidades de tratamiento de aire para todo el edificio, tienes un recuperador por planta. Y a partir de aquí haces lo mismo, renovar el aire y la recuperación de calor cuando sea preciso, pero en vez de hacerlo a nivel global de todo el edificio, lo haces por planta. Y otra opción menos utilizada son los sistemas rooftop. Los sistemas rooftop son unidades de tratamiento de aire que además tienen un compresor. ¿Eso qué significa? Son unidades de tratamiento de aire, renuevan el aire, lo ventilan, pero además lo climatizan sin tener que recurrir a un sistema de externo que se junte después en una batería que tenga el rooftop. Al contrario, estos sistemas ya tienen un circuito frigorífico completo que nos van a permitir climatizar y ventilar al mismo tiempo. Sí que es verdad que estos sistemas, los sistemas rooftop, se aplican en grandes espacios diáfanos, como puede ser, por ejemplo, el IKEA. Diréis, hostias, acabas de hacer publicidad de IKEA. Es cierto, me han regalado una mesa a cambio de mencionarles, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, en cuanto de calidad de aire y purificación, si tenéis alguna pregunta a través de los mediadores se puede ir haciendo, ¿eh? Si no, la dejamos para el final, pero si tenéis preguntas, ningún problema. Entonces, ya tenemos agua caliente sanitaria, renovación de aire, climatización y vamos con calidad de aire y purificación. Lo primero es explicar cuál es el problema. ¿Cuál es el problema del aire? El aire al final es vida, es decir, sin el aire no podríamos vivir. Nos centramos muchas veces en lo que comemos, en otras cosas que también son imprescindibles, pero realmente lo más imprescindible, con lo que no podríamos vivir ni 40 segundos o 1 minuto y medio sin realizar esa acción, es respirar. Con lo cual, realmente es lo más importante para nuestra supervivencia. A partir de aquí, esta sería la composición teórica o la composición global del aire. Como vemos, casi el 80% es nitrógeno, el 20-21% es oxígeno, luego tenemos un 1% de argón y un 0,037 de otros. Si ampliamos ese 0,037 de otros, nos vamos a que dentro de ese 0,037, más del 90% de esa pequeña fracción de aire está compuesta por CO2, dióxido de carbono. Luego también encontramos metano, helio, neón, hidrógeno, criptón y otros en cantidades ínfimas. Pero lo que está haciendo la acción humana es aumentar el dióxido de carbono, los NOx, los SOx, el dióxido de azufre, una serie de componentes que existen, que están presentes desde siempre en el aire, pero en composiciones muy pequeñas. Cuando aumentamos el tanto por ciento de ese tipo de gases, entramos en un serio peligro, sobre todo si lo hacemos en espacios interiores. A partir de aquí, vamos a hacer una reflexión, que es que pasamos de media entre el 80 y el 90% de nuestro tiempo, según la Organización Mundial de la Salud, en espacios interiores. Esto era, este slide lo utilizábamos antes del COVID. Antes del COVID era un 80-90, ahora ya no sé qué porcentaje es, pero desde luego ha subido brutalmente, porque más en los meses de confinamiento que ni siquiera podíamos prácticamente salir de casa y ya veremos cómo va con esta segunda ola. Entonces, los espacios interiores, la calidad del aire en esos espacios es incluso más importante que la calidad de aire en los espacios exteriores si nos ceñimos al tiempo que pasamos en ese tipo de espacios. Espacio interior abarca cualquier sitio, o sea, desde un agricultor que está dentro de su tractor cosechando, eso es un espacio interior, hasta un edificio de oficinas, el autobús, el coche, nuestra casa, todo, cualquier espacio que no esté al aire libre. A partir de aquí, hay otro problema añadido a esto, que es que, según la Organización Mundial de la Salud, los espacios interiores están
de 5 a 10 veces más contaminados que el exterior. ¿Por qué? Ahora veremos cómo tenemos agentes nocivos tanto en el exterior, muchos de ellos derivados de procesos industriales o combustión, gases derivados de la combustión, pero es que dentro también tenemos una serie de agentes nocivos. Todos los gases derivados de las pinturas, de los ambientadores, de los productos de limpieza, de los barnices, toda una serie de bacterias, ácaros y polvo, entre otros. Todos esos agentes están dentro. Entonces, claro, se junta lo que tenemos fuera cada vez que renovamos el aire y lo que ya teníamos dentro, que aunque renovemos el aire, esa producción o esa emisión de los diferentes agentes nocivos a través de ácaros, barnices, ambientadores, pinturas, etcétera, está en constante crecimiento. Es decir, es una emisión constante que tenemos que vencer, con lo cual tenemos el problema fuera, pero sobre todo tenemos el problema dentro, que es donde pasamos la mayor parte del tiempo. A partir de aquí, para situarnos a nivel técnico, cuando nosotros hablamos de partículas, vamos a hablar prácticamente siempre en una unidad de medida, que son las micras, los micrones. Esa unidad de medida, para que nos hagamos una idea, 100 micras equivale al tamaño de un pelo humano. 100 micras para el ser humano, las partículas de 100 micras no suelen ser un problema. Suelen ser un problema las partículas de 10 micras, las de 2,5 y muy especialmente las que están alrededor de 0,3. ¿Por qué? Ahora veremos que ese tipo de partículas son capaces de entrar al torrente sanguíneo. Esos tipos de partículas pueden ser polvo, fibras, humos, bacterias, ácaros o virus como el coronavirus. Vamos con el coronavirus. ¿Qué pasa con el coronavirus? El coronavirus es incluso más pequeño de 0,3 micras. Concretamente, su tamaño es de entre 0,07 a 0,16. ¿Qué pasa? No hay ahora mismo sistemas de filtración capaces de retener partículas de ese tamaño. ¿Eso significa que estamos perdidos? No nos asustemos. No significa eso. ¿Por qué? Porque el coronavirus, como después veremos un poco más en detalle, cuando viaja los famosos aerosoles, cuando viaja suspendido en el aire, que además puede permanecer horas suspendido en el aire, no viaja solo. Viaja con partículas que tienen un tamaño más grande, partículas que pueden ser de PM10 o de PM5. Y esas partículas a las que va agregadas el COVID sí que las pueden atrapar los filtros de mayor eficacia. Con lo cual, los sistemas de purificación por filtración son eficaces frente al COVID-19. Evidentemente, ahora, después hablaremos de filtros, y esto no significa cualquier tipo de filtro. Estamos hablando de filtros EPA, de filtros y de filtros ULPA. Los filtros de un sistema de aire acondicionado, de un split, para que nos entendamos, de un split doméstico, no van a retener este tipo de partículas. Pero los filtros específicos para purificación de aire sí que van a ser capaces de hacerlo. Vale. Lo que hablábamos del material particulado lo podemos encontrar en muchos tipos: polvo, fibras, humos, bacterias, polen, ácaros o virus. ¿Cuáles son los que nos preocupan especialmente? Pues los que están entre 0,4 y 3,3. ¿Por qué? Porque ese tipo de partículas son capaces de entrar desde los bronquios secundarios a los bronquios terminales, en los más pequeños incluso a los alveolos. Son capaces de entrar dentro de nuestro torrente sanguíneo y viajar por todo nuestro sistema pasando por el corazón. Esos son los que nos tienen que preocupar y precisamente son los más complicados de atrapar, aunque con nuestros sistemas se puede hacer y se hace con eficiencias de hasta el 99,9995 periódico. Ahora lo veremos. Aquí os dejo una pequeña tabla que a mí me parece bastante interesante, en la cual habla de contaminantes biológicos, partículas y gases, y explica cómo, según el tamaño de la partícula, contando una caída de 1,5 metros al suelo, sin viento, en un espacio controlado, estas son pruebas que se hacen en espacios controlados, el tiempo que tarda en caer al suelo pues un contaminante biológico o una partícula. Como veis,
los virus no siquiera es aplicable. Y aquí entraría, por ejemplo, el coronavirus. Pero esos virus van a ir siempre asociados, enganchados a partículas contaminantes que sí que acaban cayendo y que además son atrapables por filtros de alta eficacia. Aquí es el ejemplo de un filtro F9 que podría ser el que llevara una UTA. Los sistemas de purificación nuestros llevan este filtro como prefiltro, como atrapagrillos, que digo yo. Llevan un sistema de prefiltro, llevan un sistema de filtración de gases y luego llevan un EPA o un ULPA que tienen rendimientos de hasta el, como digo, 99,999% de eficacia en partículas de tamaño muy pequeño, de 0,1 a 0,3. Ahora lo veremos. A partir de aquí, en cuanto a gases, los podemos dividir principalmente en dos bloques. Vamos a tener los gases tóxicos exteriores, los que nos vienen de fuera, la mayoría de ellos de procedencia derivados de la combustión o procesos industriales. Estos gases, los sistemas de ventilación mecánica no van a ser capaces de atraparlos, con lo cual, si queremos atraparlos, tendremos que recurrir a un sistema de purificación. Y luego, dentro de casa, tenemos otro tipo de contaminantes gaseosos, como pueden ser ácidos, formaldehídos, hidrocarburos, amoníaco o alcoholes. Me gustaría mucho poder entrar en cada uno de ellos, en definirlos, en definir el ozono, porque al final, por ejemplo, el ozono, tenemos dos tipos de ozono, el troposférico y el estratosférico. El estratosférico es el que está pues, entre 10 y 50 kilómetros del suelo, de la Tierra, y ese es el que genera la capa de ozono, con lo cual ese nos viene genial. El problema es el troposférico. Pero ya os digo que no tenemos tiempo para definir cada uno de ellos. Pero, por ejemplo, veréis que yo os voy dejando diferentes links, como por ejemplo aquí os dejo un link en el cual viene definido el concepto de componentes orgánicos volátiles, que no dejan de ser hidrocarburos, pero una definición más extensa con las diferentes tipologías y según su toxicidad y peligrosidad. A partir de aquí, claro, todas estas partículas y todos estos gases, ingerirlos va a tener una serie de consecuencias. Una serie de consecuencias que pueden ir, que están todas demostradas. De hecho, una de las contradicciones más grandes que estamos viendo, por ejemplo, en China, es que se está viendo, más que se está viendo, porque todavía no está 100% demostrado, se está estudiando que el confinamiento en China puede haber salvado más vidas que el COVID-19 muertes ha provocado. ¿Por qué? Porque al realizar ese confinamiento masivo en China, todo el sistema de producción y de transporte se ha visto paralizado en unos porcentajes altísimos y con lo cual la contaminación ambiental de China también ha bajado. Con lo cual estamos hablando de unas consecuencias reales, masivas y que provocan problemas y muerte a millones de personas todos los años. Vale, a partir de aquí, esto se trata un poco también de asustaros para que nos compréis, ¿eh? Tampoco quiero que os preocupéis. ¿Vale? A partir de aquí, ¿cuáles son los efectos demostrados, testados y comprobados? Pues desde a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio, disminución de la capacidad pulmonar, irritación ocular, dolores de cabeza, daño hepático, renal y del sistema nervioso. Algunos, como puede ser el radón, pueden causar cáncer, malestar, mareos, estrés, falta de concentración, falta de atención, absentismo laboral, estado anímico bajo. Yo cuando era pequeño ya apuntaba maneras, cuando decía el profesor, no te concentras, decía, es por la calidad del aire. No sé si os hago gracia porque como no escucho nada, pero bueno, yo sigo a mi rollo, ¿de acuerdo? Vale, y en menor medida, o sea, en menor medida de importancia, para que me entendáis, evidentemente lo más importante siempre es la salud y los efectos para la salud que van a tener pues, todos estos gases, virus, bacterias, hongos y partículas, está el desprestigio a nivel corporativo y las repercusiones legales que todo esto puede tener. Es decir, por ejemplo, a nivel de empresa, o voy más allá, a nivel de ayuntamiento, imaginemos el Ayuntamiento de Barcelona que tiene un problema de radón en uno de sus centros cívicos
o un problema de concentraciones de CO2 o un problema de concentraciones de NOx o de partículas por debajo de 0,4 micrones, y que realmente después la gente mayor que va allí pues a leer al periódico, a su centro cívico, a realizar diferentes actividades, luego tiene un problema, las repercusiones legales pueden ser enormes, además del desprestigio que tendría el ayuntamiento o cualquier empresa a nivel corporativo. Después, aquí no se comenta, pero también vamos a reducir a nivel corporativo, vamos a reducir las bajas, porque vamos a reducir la cantidad de personas que, por ejemplo, se van a resfriar porque su compañero de al lado estaba resfriado. Vamos a reducir el tema del COVID en gran parte, no al 100%, evidentemente, pero sí en gran parte, y otros agentes que producen enfermedades que luego son una baja y un problema para las empresas y para los trabajadores. Y a partir de aquí vamos a entrar en el tema de las repercusiones legales. Ya lo estábamos comentando. Existe una normativa específica y de obligado cumplimiento, repito, de obligado cumplimiento, sobre la calidad de ambiente interior, dentro de la cual tiene una importancia enorme la calidad de aire interior. Esto viene vía Real Decreto, a través de la UNE 171330. Las UNES pues son, UNE es el acrónimo de una norma española, son un conjunto de normas experimentales, informes y evaluaciones de, pues recomendaciones de buenas prácticas que hacen diferentes agentes, como puede ser FEDECAI, ATECIR y otros, y en el momento en que el Estado, porque el Estado evidentemente no tiene la capacidad para crear normativa de obligado cumplimiento en todos los aspectos que debe abarcar el Estado, no tiene todos los técnicos especialistas en todos y cada uno de los aspectos que tiene que abarcar el Estado. Entonces, lo que hace el Estado es apoyarse en empresas y asociaciones de empresas que son especialistas en diversos temas. En este caso, se cogieron la norma UNE 171330, como comentamos, y vía Real Decreto la hicieron obligatoria. Esta norma habla de calidad de ambiente interior, aplica a instalaciones superiores a 70 kilovatios de potencia térmica, excepto 100% aplicaciones 100% industrial o 100% agrícola. Esa norma obliga a hacer una serie de revisiones y propuestas de mejora en caso de que no se superen esas revisiones, y las personas encargadas de realizarlas son los técnicos superiores en calidad ambiental en espacios interiores, que se dice el TSCAE. Esa acreditación la da FEDECAI, que comentamos, era la Federación de Empresas de Calidad de Ambiente en Espacios Interiores. ¿Desde cuándo? Desde 2014, ¿de acuerdo? Con lo cual, quedémonos que existe una normativa específica. Esto de aquí, diferentes partes de la norma UNE que queríamos resaltar. También hay, como veréis aquí, una norma específica para la revisión de conductos, no norma UNE, la 100012, también de obligado cumplimiento vía Real Decreto, que se tiene que hacer. A partir de aquí, después, el Estado ejecutará una serie de inspecciones a través de inspectores del Ministerio o a través de empresas auditorías concesionarias como TUC o AENOR, para ver que realmente se han realizado, que los TSCAI han realizado todas esas revisiones y que realmente el edificio cumple con los parámetros que dice la normativa. ¿Qué pasa si no cumple o si no se realiza? Si no se realiza, comporta un acto de imprudencia o negligencia profesional. Se van a perder todas las coberturas de seguros y puede haber responsabilidades tanto administrativas como civiles o incluso penales en caso de que haya una denuncia o un prejuicio demostrable sobre las personas. Esto es de obligado cumplimiento. En España, lo sabréis seguramente, es decir, hay una serie de normas, muchas normas, la mayoría de ellas muy bien hechas, pero después hay un déficit a la hora de hacer que se cumplan o a la hora de cumplirlas. Yo os lo digo, esto es de obligado cumplimiento, y con el tema de lo que está pasando con el COVID, estoy seguro que se van a poner más serios y van a aumentar el número de inspecciones y el número de revisiones. Esto hay que tenerlo al día y es de obligado cumplimiento. A partir de aquí, ¿qué es lo que exige? Pues, por ejemplo, hay unos mínimos y unos complementarios.
como mínimos. Hay que hacer una evaluación higiénica del sistema de climatización, ver si la temperatura y la humedad corresponde a lo marcado por RITE, se hace un análisis de la cantidad de dióxido de carbono, se hace un análisis de las partículas en suspensión, se hace un análisis de las bacterias en suspensión y de los hongos en suspensión. Luego veremos un caso práctico que hicimos con un proyecto que hicimos con Veritas. Veritas tiene, si no ya todos, la inmensa mayoría de sus supermercados, la cadena Veritas de productos ecológicos, con nuestros purificadores. Y ahí hicimos un estudio y conseguimos bajar todos estos valores, a excepción del CO2, que ya era más bajo del límite marcado, y conseguimos bajarlos. Pero en el caso, por ejemplo, de las, si no me equivoco, ahora lo veremos, de las bacterias, estábamos por encima del límite. Y en el caso de los hongos, estábamos justo al límite. Con lo cual, realmente conseguimos bajar drásticamente todos los valores y había algunos que estaban fuera de normativa. Y luego hay una serie de complementarios como la iluminación, que hoy no hablaremos, pero también está presente, el ruido, la electricidad estática, el formaldehído, el ozono, olores, fibras de suspensión, confort térmico, pero son todos complementarios. ¿Qué significa que son complementarios? Que no son obligados a la hora de medir. Eso sí, el técnico tiene que especificar por qué no los ha analizado. A lo mejor es porque, mira, pues yo he ido con un analizador, he visto que no había pues radón, y a partir de aquí valoro pues por las circunstancias, por la tipología de edificio, por dónde está, por las características constructivas, por el historial de los edificios adyacentes, que yo he hecho una primera medición perimetral y considero que no es necesario hacer un análisis completo del radón. Pues a partir de aquí lo justifico, sin problema. ¿De acuerdo? El siguiente punto, nos vamos a certificaciones. Certificaciones no las que sacamos con el C3X, la clasificación energética, con el JULC o con el CALENE. No son certificaciones de mínimos. Al contrario, son certificaciones de máximos. Esas certificaciones, como pueden ser la LEED, la BREEAM, el Well Building Standard o el Cradle to Cradle, lo que nos van a marcar es la excelencia en varios puntos referentes a los edificios, desde la calidad ambiental interior hasta las características constructivas. Y a partir de aquí comentaros que con nuestros sistemas de purificación vamos a poder obtener puntos en todas y cada una de estas certificaciones. Hay muchas más y en otras puntos. Aquí hemos puesto un resumen de las 4 que nos han parecido más interesantes. A partir de aquí, todas ellas se basan en un sistema por puntos, por llegar a unos criterios de excelencia, y lo que vamos a poder hacer es obtener pues, diferentes calificaciones según el nivel de excelencia al cual lleguemos. Aquí, como veis, dentro de estos puntos se encuentra la calidad ambiental, dentro de la cual la purificación de aire tiene una importancia vital. Otro, como puede ser el BREEAM, en el cual también está todo el apartado de salud y bienestar y contaminación, en el cual vamos a poder obtener puntos. En el caso, aquí pues vemos el tipo de puntuación. En el caso del Cradle to Cradle también vamos a obtener puntos. Y fijaros también que habla de energías renovables, es decir, con nuestros sistemas, por ejemplo, de aerotermia, ya sea a través de sistemas de caudal variable o de enfriadoras o sistemas de aerotermia, vamos a poder obtener también puntos no solo por el tema de la calidad de aire interior, sino también por el tema de el tipo de energía con la que estamos climatizando y produciendo agua caliente sanitaria en caso de que sea necesario para todo tipo de edificios. Y por último, tenemos el Well Building Standard. El Well Building Standard está específicamente enfocado en el bienestar de las personas, en la calidad de ambiente interior y en el bienestar de las personas que viven o trabajan dentro de esos edificios. Y a partir de aquí vamos a poder también obtener puntos. No entro mucho en detalle porque al final nosotros siempre damos el soporte con nuestros ingenieros, nuestros prescriptores comerciales y oficina técnica, a través del cual, si nosotros necesitamos decir, mira, tengo este edificio, necesito saber los puntos exactos que me daría trabajar con vuestros sistemas de climatización, ventilación y purificación. Pues a partir de aquí nosotros nos ponemos en marcha y hacemos ese análisis y decimos, mira, con estos equipos tendrías estos puntos que te permitirían pasar de una clasificación
nivel plata a nivel oro, por ejemplo, de nivel oro a nivel platino. A partir de aquí nosotros hacemos siempre todo el estudio y todo el soporte a través de nuestros ingenieros de oficina técnica, tanto en el tema de cálculos de renovación de aire y aporte de equipos, como el tema de certificados, como evidentemente todo el tema de purificación de aire. Vale, vamos con producto. ¿Qué soluciones aportamos desde Eurofred para purificar el aire de espacios interiores? Lo primero, comentaros que nosotros, todo lo que es los productos marca propia, nosotros trabajamos a nivel global con diferentes marcas, como puede ser pues, Fujitsu, Clean y otras, pero todo lo que es marca propia Daitsu, todo lo que es marca propia Eurofred, en la parte de aire, Noreca es diferente, en la parte de aire se marca bajo el paraguas, bajo la marca de Daitsu. Y en este caso, bajo la marca de Daitsu by Zonair 3D. A partir de aquí nosotros ofrecemos 3 soluciones para un mismo problema con el mismo nivel de calidad y eficiencia. Ahora entraremos en detalle. Una primera solución a través de unidades portátiles para aplicaciones domésticas y comerciales, en la cual nosotros nos vamos a poder llevar ese producto, ese cajón que va con ruedas para producir aire puro en diferentes estancias y en diferentes momentos, a través de unidades de conductos con diferentes capacidades en cuanto a volumen y presión estática, que van a ir unidos a un sistema de conductos propio, y la Bubble, que es con la que vamos a empezar, que es la que tiene, bueno, al final es un sistema de purificación y una burbuja con una abertura en la parte superior que nos va a permitir tener aire puro en cualquier sitio y en cualquier circunstancia. Ahora lo veremos, que esto lo usa, por ejemplo, Rafa Nadal o Médicos Sin Fronteras para operar en zonas en conflicto. Antes de entrar en producto y en los sistemas de filtrado, deciros que nuestros sistemas son de la máxima calidad y de la máxima eficiencia. Todos nuestros equipos están testados, están certificados y están probados. Y nosotros todos los sistemas son de la máxima estanqueidad, de la máxima eficiencia, testados y certificados. Por ejemplo, la Bubble tiene la clasificación ISO 5, testada a través de la ISO 146441. Significa que tiene la calidad de aire de un quirófano. ISO 5 equivale a la calidad de aire exigible en un quirófano. Por eso lo usa Médicos Sin Fronteras para operar en zonas de conflicto, por ejemplo. Tenemos, a través de la Universidad Politécnica de Cataluña, la clasificación de espacios libres de ozono al 100%, la clasificación de reducción de componentes orgánicos volátiles por la UPC. Todos nuestros filtros EPA y ULPA, que son los de máxima eficiencia en cuanto a partículas, están testados y bajo el certificado de la norma EN 1822. Tenemos el certificado de reducción de contaminantes por el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Tenemos el certificado de filtración EPA y de eficacia en las unidades portátiles PAP y Bubble por el Ministerio de Defensa. Tenemos el certificado de control microbiológico según BDI 6022 y la ISO 846, tanto por A+, como la empresa certificadora A+, como por Ventfilter. Tenemos, aparte, artículos y recomendaciones de Sanitas, de la Quirón de Seus, de médicos de prestigio. Toda esa información la tenemos a vuestra disposición. O todos esos certificados os los podemos facilitar. ¿Por qué digo esto? Porque no todos los sistemas de purificación tienen esas certificaciones y esas recomendaciones por expertos, por médicos, por doctores y por hospitales. Nosotros sí. Siempre comparad, siempre hay que hacer una comparativa, pero cuando hagáis comparativa, exigid toda esta documentación, porque no es lo mismo que me digan, no, sí, esto tiene un ULPA, sí, tiene un ULPA, pero ¿tiene un ULPA qué? ¿Un ULPA 15, un ULPA 16? Ese ULPA que tú dices que tiene, ¿está testado según la norma EN 1822? ¿Me puedes enseñar el certificado que lo acredita? Nosotros sí lo hacemos y tenemos toda esta información. ¿De acuerdo? Esto lo tengo apuntado en una hoja, ¿eh? No creáis que esto me lo sé de memoria. Vale, entonces, ¿cómo utilizamos nuestros sistemas de filtración? Pues a partir de aquí tenemos 3 tipos de filtros
en todos nuestros sistemas, ya sean portátiles, unidades de techo, lavable, en todos funcionamos de una misma manera. Tenemos un prefiltro, que es un filtro de partículas de alta eficiencia, que va desde un G4 hasta un F7. Ahora entraremos en la descripción de todas estas nomenclaturas. Esto, para que os hagáis una idea, es los filtros que suelen llevar las unidades de tratamiento de aire. ¿De acuerdo? Es un prefiltro para que nuestro filtro de partículas absolutas no sufra y se pueda centrar en su ámbito. A partir de aquí tenemos un prefiltro que va a filtrar pues, las partículas de tamaño más grande. Tenemos un filtro de gases. Esto no tenemos nosotros en exclusiva, es un desarrollo nuestro en exclusiva, que son los filtros de gases GR System, que van a permitir absorber prácticamente todos los gases nocivos existentes o que pueden existir en el aire, a excepción de CO2. A excepción de CO2, todo el resto los van a poder absorber. Se trata de filtros de carbón activo, que eso, muy bien, eso lo tiene todo el mundo, sí. Pero primero, los filtros de carbón activo, ¿cómo se han activado? Nosotros los hacemos a través de vapor de agua, que es el mejor sistema. ¿Cuánto pesa? Comparad los pesos de los filtros de carbón activo. Y aparte de eso, esos filtros de carbón activo no solo llevan carbón activado, sino que además llevan unos agentes químicos específicos para cada una de las aplicaciones en las que vamos a trabajar, que van a completar ese carbón activo y van a absorber gases de diferente índole, ya sean NOx, SOx, compuestos orgánicos volátiles, cloro, especial para piscinas, etcétera. Ahora lo veremos. Y después, esto como digo es un desarrollo nuestro en exclusiva. Tenemos un filtro de partículas absoluto, EPA o ULPA, con rendimientos por encima del 99,9%, que se van a encargar de las partículas de menor tamaño, que además son las más complicadas de atrapar. Y a partir de aquí lo que decíamos, vamos a atrapar partículas, alérgenos, esporas, bacterias, polvo, todo tipo de gases tóxicos excepto CO2, ácaros y componentes orgánicos volátiles. Vale, brevemente, porque tampoco creo que tenga mucho sentido profundizar en el tema de los filtros y de la nomenclatura. Los filtros, digamos, lo que nosotros llamamos prefiltro, históricamente se clasificaban a través de la norma UNE-EN 779, iban desde la G hasta la F. Se clasificaban según la capacidad o el tanto por ciento de eficacia a la hora de retener partículas de 0,4 micras. Ahora esa nomenclatura ha cambiado y nos vamos a la norma ISO 16890. En esa norma lo que vamos a ver es que se clasifican en EPM10, EPM2,5 y EPM1, que marcan diferentes rangos de tamaño de las partículas y la eficiencia atrapando ese tipo de partículas de cada uno de los filtros. Se sigue todavía hablando de clase G, de clase M y de clase F. En los catálogos, nuestro catálogo y tarifa, que después adjuntaremos junto a la formación, los vais a encontrar con esta nomenclatura que se sigue utilizando, pero poco a poco se está pasando a este tipo. También os adjuntaremos una tabla de equivalencias entre una clase M5, por ejemplo, y un EPM 2,5, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que los filtros de partículas de mayor tamaño se clasifican de estas dos maneras. Antes con la EN 779 y ahora con la ISO 16890. Y luego están los filtros de muy alta eficacia, de eficacia superior al 98%, con partículas de 0,4 micras. Esos se clasifican por separado y se clasifican según un tamaño de partícula que va de 0,12 a 0,25 micras. Si volviéramos atrás, estos son los tipos de partícula más complicados de atrapar y los que nos entran en el torrente sanguíneo, nos circulan por el corazón y se quedan dentro de nuestro organismo de manera permanente. Este tipo de filtros se clasifican según la norma UNE-EN 1822 y a partir de aquí van desde un EPA 10, nosotros directamente no trabajamos con EPA, todo lo que tenemos son EPA con H y ULPA, pero van desde rendimientos o una eficacia de superior al 85% hasta un ULPA 17 que estaríamos hablando de un 99,99995%. Para que os sea una idea, un ULPA 17
lo usa la NASA para hacer condiciones de 0 partículas para hacer pruebas, o se usan, por ejemplo, a la hora de estudiar virus y bacterias, por ejemplo. Eso ya estamos hablando de cosas muy específicas. Normalmente, lo que se suele utilizar, pues suele ser el EPA o el ULPA. Nuestros filtros absolutos, trabajamos con un EPA 14, que es un rendimiento por encima del 99,995, y somos los únicos en el mercado en aplicar un ULPA 15 para un producto que se entiende que es doméstico. Ahora lo veremos. Un ULPA 15 que estamos hablando de una eficacia del 99,9995%. O sea, estamos hablando de rendimientos altísimos, que van a atrapar prácticamente la totalidad de partículas de entre 0,12 y 0,25, que como decíamos son las más peligrosas. El filtro de gases, desarrollo exclusivo, un sistema que llevamos nosotros en exclusiva. El filtro de gases, que digamos que está entre el prefiltro y el filtro absoluto de partículas, tenemos varios modelos. ¿Por qué? Porque nos adaptamos a cada una de las necesidades. Tenemos desde uno que digamos que es para edificios en general, que va a atrapar el ozono, el O3 y los compuestos orgánicos volátiles de alto peso molecular, pero luego nos vamos adaptando a cada una de las necesidades concretas. Por ejemplo, para escuelas, guarderías, parkings, centros médicos y hospitales, vamos a ir con el GR2. Para industria, pescado, peluquerías, lavabos, con el GR3. En hospitales, con el GR4. Por ejemplo, en fumaderos, iba a decir. No sé ahora una palabra políticamente correcta para decirlo, pero en los locales locales de fumadores, pues ofrecemos la posibilidad de gases de combustión del tabaco, uno específico para gases de combustión del tabaco. Por ejemplo, en quirófanos, que lo tenéis el GRS7, uno especial para quirófanos que se va a encargar de atrapar el 100% del ozono y va a trabajar contra los vapores de la anestesia y contra los componentes orgánicos volátiles de medio y alto peso molecular. Nos adaptamos a cada una de las necesidades. Y a partir de aquí, como decíamos, este es un desarrollo de Daitsu Baizoner en exclusiva. Vale, aquí un poquito más de publicidad. ¿Por qué? Porque os invito a todos y todas a entrar a la Eurofred Business Portal, a la página web de Eurofred, donde vais a poder encontrar una ampliación de todo lo que estamos hablando. Si nosotros accedemos al link que os dejo abajo, vamos a poder entrar en la página de Eurofred Business Portal y si nos vamos al apartado, por ejemplo, vamos por aquí, tenemos, por ejemplo, todo el tema de Eurofred Academy, como sería el caso de hoy, cursos de formación especializados de todo tipo, los diferentes servicios que damos, recursos, recambios y productos. Si nos vamos al apartado de productos y vamos a la parte de calidad de aire interior, aquí vais a encontrar todo lo que corresponde a ventilación y generación de aire puro. Si entráis en generación de aire puro, vais a ver toda nuestra gama de producto de la cual hablaremos ahora. Desde equipos portátiles hasta la Babel o las unidades de conducto y el purificador residencial, el PAR 50. A partir de aquí, si vais a ver detalle, vais a poder ver la descripción, una serie de documentación técnica específica, en la cual se habla, entre otras cosas, pues por ejemplo, de todo el tema del recambio de filtros, cada cuánto es, si el sistema si tenemos un sistema de captación o un sistema de señal de cuando es necesario cambiar los filtros, que ya os digo que en muchos equipos sí que lo tenemos, bueno, el acceso a la documentación técnica y recambios, con lo cual yo os invito a entrar y además, no solo a nivel de producto, sino a nivel de calidad de aire interior. Si vamos a este apartado de aquí, pues tenemos toda una descripción de CAI, de calidad de aire interior. Bueno, pues aparte de producto, pues tenemos toda una explicación, los beneficios, las aplicaciones, los productos y nuestra tecnología, nuestro desarrollo exclusivo. Yo os invito a entrar y ver todo el tema porque es bastante interesante. A partir de aquí, entramos en producto. Si entramos en producto, vale,
si entramos en producto, el primero que vamos a hablar es de la Babel. La Babel es el origen de nuestros sistemas. Fue el primer sistema de purificación de aire. Luego vinieron los conductos y los portátiles. Este sistema es un sistema que se basa en una unidad para la purificación de aire con los 3 filtros, el prefiltro, el filtro de gases y el filtro absoluto, que va a permitir suministrar a la burbuja, que tiene una salida por arriba para que el aire salga de manera automática, va a suministrar aire puro al 99,995%. Vamos a tener un espacio de aire puro en cualquier parte del mundo, en cualquier momento. A partir de aquí, algunas de las referencias que os podemos dar, pues es la Universidad Politécnica de Barcelona. Como comentábamos antes, lo utiliza Médicos Sin Fronteras para operar en zonas de conflicto. Aquí también comentar una cosa importante. Tenemos la clasificación ISO 5 que equivale a una sala de quirófano, pero las salas de quirófano, evidentemente, no solo tienen una obligatoriedad en cuanto a calidad de aire, también la tienen en cuanto a iluminación, también la tienen en cuanto a otros conceptos que nosotros aquí no abarcamos, porque la Babel no tiene iluminación. Con lo cual sí que tiene, en cuanto a calidad de aire, la clasificación ISO 5, testada y probada, como quirófano. Y funciona, lo utiliza, ya os digo, Médicos Sin Fronteras, como quirófano de compañía. También lo utilizan pues, empresas de cosméticos y maquillaje, como Natura Visé o Chanel, y también lo utiliza el equipo español de tenis. Lo utilizan sobre todo para todo el tema de la recuperación después de entrenamiento. De hecho, bueno, Rafa Nadal hay días que ni siquiera entrena, directamente se mete en la burbuja y con eso tiene suficiente. Eso último es broma, no os lo creáis. A partir de aquí, la Babel, tenemos diferentes tipologías. Por ejemplo, aquí os dejo, no vamos a entrar a explicar todas las opciones, pero por ejemplo tenemos solo la burbuja y transparente, la burbuja con un túnel de entrada, la burbuja con o sin túnel de entrada y con un material opaco para que no se vea lo que hay dentro, y diferentes posibilidades. En cuanto a lo que sería la cúpula y en cuanto a lo que sería el equipo, pues lo que decíamos, tenemos un F7, un filtro de gases G-Resistem que vamos a adaptar a cada una de las necesidades y un filtro absoluto H14. Y esto sería lo que tenemos a nivel de Babel, a nivel de burbuja. Después entramos con las unidades portátiles. Las unidades portátiles tenemos la gama Pure Airbox Home y la gama Pure Airbox. A partir de aquí son equipos portátiles que podemos llevar allá donde necesitemos. El Pure Airbox Home, como bien indica su nombre, está más pensado para el uso doméstico, pero puede servir perfectamente para diferentes espacios de oficinas, para locales pequeños o de tamaño medio. Y el Pure Airbox, ahora lo veremos, que tiene una capacidad de filtración más grande, puede abarcar superficies y volúmenes mucho más grandes. A partir de aquí tenemos un generador o generadores de aire puro residencial. Somos, como decía, los únicos en el mercado que tenemos un filtro absoluto ULPA 15 dentro de este equipo. Estamos hablando de filtración del 99,9995%, con lo cual prácticamente 100%, libre de partículas superiores a 0,1 micras, garantía de 2 años, bajo nivel sonoro, 23 decibelios, aviso de cambio de filtros, y luego, aparte, tenemos también el Pure Airbox 500. De aquí, destacar primero el espacio de aplicación. Deciros que esto es un espacio de aplicación, que aquí decíamos el Pure Airbox 300S Home, 66 metros cuadrados, y el Pure Airbox 500, 145, aproximadamente. Destacar dos cosas. Primero, este es un aproximado teniendo en cuenta una altura de 3 metros, teniendo en cuenta unas condiciones estándar de calidad de aire. Aquí estamos hablando de productos muy específicos para aplicaciones específicas y alta calidad y eficiencia. Respaldaros siempre en nuestro servicio de ingenieros de oficina técnica, en nuestros delegados comerciales y en nuestros prescriptores. Tenéis todo el soporte
a la hora de escoger diferentes sistemas de purificación. Siempre respaldaros con nosotros. Además del producto, damos todo el servicio que viene asociado. Nosotros no entenderíamos poder dar estos productos tan específicos y de la calidad que estamos hablando sin darle un servicio asociado. Con lo cual, ese servicio lo tenéis previa compra sin compromiso y lo tenéis siempre para cualquier aplicación y para cualquier gama de producto. ¿De acuerdo? Vale, y esto sería la gama portátil. Como decía, se pueden aplicar a nivel residencial, aunque también se puede aplicar en locales, oficinas o comercios de tamaño medio o de tamaño pequeño. Vale, y vamos con las unidades de conductos. Con las unidades de conductos tenemos la gama Pure Air Control y la gama Pure Air Residential. A partir de aquí, el tema de Smart. Las 5, ¿cómo era? No me acuerdo que me lo dijisteis el otro día cuando hicimos la prueba. Las 5 S, ahora no me acuerdo, pero una de las S, que es así que me acuerdo, era el tema de Smart. Pues estos equipos son Smart. Nuestras unidades de conductos tienen, por un lado, sensores, como accesorios, sensores para medir las partículas de 10 micras y 2,5, el CO2, los compuestos orgánicos volátiles y la humedad y temperatura. Y en función de esas características, lo que vamos a hacer es variar la frecuencia de trabajo de estos sistemas. Además, se puede hacer la monitorización en tiempo real, una experiencia para el usuario y crear no solo un ambiente saludable, sino lo que es también, no igual de importante, pero muy importante, que es la sensación, porque esto también va mucho relacionado con las sensaciones de que realmente estamos en un ambiente saludable, de que yo estoy en un centro comercial, en un cine, en la habitación de un hotel y estoy, aunque esté en Madrid o Barcelona y tenga unos índices de contaminación brutales, yo estoy en un espacio seguro y en un espacio con una calidad de ambiente interior óptima para mi salud y para mi bienestar. Con lo cual, también todo eso que el usuario pueda ver, porque a veces la calidad del aire es difícil de percibir. Entonces, para que él pueda ver, el usuario, tanto el usuario como nuestro cliente o como nosotros mismos, para poder ser conscientes de que realmente estos equipos están funcionando, tenemos todos estos aplicativos y, como digo, tenemos tanto las sondas interiores para ajustarnos a las necesidades de cada momento, como la posibilidad de introducir estos equipos en la domótica del edificio a través de protocolo Modbus y de esa manera monitorizar todos estos parámetros. Vale, a nivel de gama, pues tenemos la gama Pure Air Control, estamos hablando de 5 modelos desde 500 hasta 3000 metros cúbicos, incorporan presostato diferencial de aviso de filtros sucios y presostato diferencial que nos va a permitir ajustarnos a la presión estática del conducto, porque estos equipos siempre van a ir con un conducto asociado. Y a partir de aquí, como aplicativos, pues desde edificios de oficinas, consultorios médicos, tiendas, gimnasios, cines, a nivel residencial, restaurantes, hoteles, todo este tipo de aplicaciones. A partir de aquí, aproximadamente, pues desde el PAC 500, que abarcaría unos 110 metros cuadrados, teniendo en cuenta que las alturas fueran 3 metros, como digo, esto hay que hacerlo proyecto por proyecto, hasta 650 metros cuadrados en el caso del PAC 300. Vale, no se pasa, ahora. Vale, aquí tenéis, pues bueno, pues las diferentes características, presión estática, 100, 150 caudales, vamos con un prefiltro G4, un G-Resystem adaptado a cada necesidad y un filtro absoluto H13. A partir de aquí podemos decir, ostras, las dimensiones que estamos hablando pues son 1454 y 769, con lo cual sí que es verdad que es una altura de 45 centímetros, pero aquí estamos hablando de grandes capacidades. Para capacidades más pequeñas y poder adaptarnos a techos más bajos y falsos techos, tenemos la gama PAR, la Pure Air Residential. Aquí tenemos lo mismo, generadores de aire puro a través de sistemas de un equipo de conductos, dos modelos, 120 y 320 metros cuadrados. También incorpora presostato diferencial que nos va a avisar de la necesidad de cambiar el filtro
y ajustarnos a la capacidad de presión estática que nos requiera por los conductos. A partir de aquí, estos equipos pues, pueden estar aplicados para habitaciones de hotel, despachos profesionales, consultorios, locales comerciales o un uso residencial. Y de aquí queríamos destacar lo que comentamos, únicamente 20 centímetros de altura, un perfil de 20 centímetros de altura, con lo cual nos va a permitir adaptarnos a techos bajos y falsos techos. Y vamos a estar aproximadamente una capacidad del par 100 de 30 metros cuadrados y el par 300 hasta 80 metros cuadrados. Todos los ventiladores de todos los equipos son EC, Plug Fan Inverter, ¿de acuerdo? Son modulables. Y por último, como producto, como nueva incorporación, tenemos dentro de la gama de Pure Air Residential, tenemos los generadores de aire puro de suelo, por así decirlo. Es la gama de suelo. Tendríamos, digamos, los portátiles, que esos tienen rueditas y los puedes ir desplazando allí te interese. Y luego la gama de suelo, con un caudal, pues un modelo único, con un caudal regulable de 40 hasta 85 metros cuadrados. Pensados para superficies de 15 metros cuadrados, que sería este de aquí, el par 50, para pequeñas superficies como pueden ser ascensores, aplicaciones residenciales o salud y cabinas de tratamiento. Ahora vamos con un ejemplo práctico a través del cual vamos a explicar, en este caso con Veritas Pune. Ya os digo, si queréis referencias, luego os dejamos la página, el correo de Proficiency, de toda la línea de prescriptores, a través que son los expertos en calidad de aire interior, y podéis pedir referencias, todo lo que me comentábamos de los certificados, como referencias de diferentes proyectos, desde aplicaciones domésticas, cines, teatros, o sea, todo el abanico de proyectos en los cuales hemos trabajado. Nosotros solemos poner el ejemplo de Veritas. ¿Por qué? Porque Veritas es una cadena de supermercados ecológicos. Es una cadena de supermercados ecológicos en la cual, si no ya en todos, en la inmensa mayoría, y está proyectado que en todos los supermercados Veritas, está implantado ya el sistema de purificación de Aitsu by Zoner. De hecho, os invito también a entrar a la página web de Veritas, al apartado de Veritas Pure Air, en el cual vais a ver, pues bueno, pues toda la explicación, lo que se ha hecho, cómo se trabaja, los resultados que hemos obtenido y un poco, pues, todo un desglose de la calidad de aire interior y por qué Veritas apuesta por la calidad de aire interior y por qué apuesta por nosotros. A partir de aquí, el caso práctico que vamos a analizar es el de el Veritas, el supermercado Veritas, que está ubicado en el centro comercial Illa Diagonal. Es un supermercado de unos 315 metros cuadrados. Como veis, los techos son altos y en el que se instalaron 4 equipos de la gama PAC. Se instalaron 4 PAC 500 con su sistema de conductos. A partir de aquí vamos a ir a analizar los resultados de ese proyecto. Aquí hay un montón de tantos por ciento y letra. A mí voy a leer los titulares y vamos a ir a las gráficas, que son mucho más claras y más precisas. ¿Dónde atacamos nosotros? Pues lo que comentamos, compuestos orgánicos volátiles, diferentes gases. Aquí hemos expuesto los NOx, los óxidos de nitrógeno, materia particulada en suspensión de diferentes tamaños, la flora aerobia y la flora fúngica. Entonces, sin más, vamos a la gráfica. Bien, en la gráfica lo que... A ver, un momento. Lo que mostramos... ¿Por qué me sale? Vale, en la gráfica lo que mostramos es, por un lado, las mediciones que se hicieron con los equipos ya instalados, pero sin funcionar, en el año 2018, la prueba que se hizo al día siguiente con los equipos funcionando y en este caso también la prueba que se hizo un mes y medio después con los equipos funcionando. A partir de aquí vemos, en cuanto a materia particulada respirable de 2,5 micras, que nos encontrábamos con unos valores muy altos, valores en miligramos partido por metro cúbico.
A partir de aquí, una vez estuvieron funcionando los equipos, al día siguiente reducimos drásticamente la materia particulada en suspensión, tanto al día siguiente como un mes y medio después que volvimos a hacer la prueba. Si os fijáis, aquí tenemos la zona a fondo, la zona central y la zona de cajas, el conjunto del supermercado, y luego hemos puesto, para que os sirva de referencia, el pasillo del centro comercial y el exterior. Fijaros que el pasillo del centro comercial dio la casualidad que bajó ligeramente, quizá ese día aumentaron la renovación de aire o por cualquier otro motivo, y en el exterior aumentó, pero nosotros, independientemente de lo que pasara afuera, dentro de ese espacio interior sobre el que vamos a trabajar, sobre el que hemos trabajado, lo reducimos drásticamente. A partir de aquí, otro ejemplo, el de la flora fúngica respirable, que se mide en UFC metro cúbico. ¿Qué es UFC? Bueno, pues se llama unidades formadoras de colonias por centímetro cúbico de aire. Nada más y nada menos. Estamos hablando de hongos y esporas de hongos. A partir de aquí, vemos también cómo los resultados bajaron drásticamente. Y ahora voy a enlazar con lo que hablábamos de la normativa. Si os fijáis, ¿veis esta línea roja que marca 200? Según los criterios de la norma UNE para la calidad de aire interior y de ambiente interior, el límite son 200. Eso quiere decir que estamos muy por encima de lo que marca el límite. Y eso quiere decir que efectivamente nuestros sistemas redujeron esos valores de manera considerable. Con lo cual, una de las cosas que hacen los TSCAI, los técnicos superiores de calidad de ambiente interior, es que cuando esos valores no llegan o están por encima de los valores límite que marca la normativa, tienen que proponer soluciones. Y esta es una solución. Por otro lado, tenemos la flora aerobia respirable. En este caso, el supermercado estaba por debajo del límite, pero relativamente cerca, y conseguimos bajar esos valores de manera drástica, incluso cuando en el propio centro comercial al día siguiente esos valores eran más altos. Y en referencia a los NOx, los óxidos de nitrógeno, el límite está en 200, ya estábamos por debajo, pero aún así conseguimos bajarlo en valores desde el 64, el 79 y el 80%, teniendo en cuenta que el valor óptimo está por debajo del 40. Fijaros que en el centro comercial estábamos al límite y en el exterior estábamos por encima el día que se hizo la medición. A partir de aquí, lo que vendría siendo la presentación a excepción de CAI sería esto. Si os parece, en 5 minutos comento, decidme algo también los coordinadores si os parece, comento muy brevemente 4 consejos de CAI a nivel de escuela, a nivel de renovación de aire y abrimos rueda de preguntas, ¿os parece? Perfecto. Vale, pues vamos allá. CAI COVID. Lo primero, aquí lo que vais a ver ahora es un resumen muy resumido de un artículo publicado por REBA, publicado por ATECIR a través de REBA y publicado en este caso por Eurofred a través de nuestra membresía como socios en ATECIR y en REBA a través de ATECIR. Son una serie de recomendaciones y buenas prácticas. Como digo, aquí he cogido lo más visual. Luego en el documento que os pasaremos tenéis toda la guía de recomendaciones mucho más extensa que os recomiendo leer porque la verdad es que es bastante interesante y a partir de aquí pues entramos en una pequeña pincelada sobre CAI en clave COVID. Lo primero deciros lo que comentaba, REBA es la Federación de Asociaciones Europeas de HVAC, ATECIR es su representante en España y nosotros como Eurofred somos miembros y socios a través de ATECIR, de REBA, a través de ATECIR. A partir de aquí, deciros que este no es el primer caso de COVID y probablemente no va a ser el último. Es decir, ya tenemos antecedentes. Los tenemos en 2003-2004, el COVID-1, el SARS-CoV-1. Los tenemos en 2012 con el MERS-CoV y los tenemos ahora, 2019-2020, con el COVID-19. Yo no soy científico, pero sí que evidentemente nosotros desde Eurofred, oye, pues nos acreditamos, nos formamos y escuchamos a los comités científicos y a todos los expertos
en la materia. También tenemos expertos dentro de la compañía, de los cuales yo me nutro, y lo que se prevé es que en los próximos años o décadas esto siga siendo así. Siga siendo así porque al final se sospecha que todo esto viene de la acción humana, con lo cual, si viene de la acción humana y la acción humana no se modifica de manera drástica, que parece que no va a ser así, pues vamos a seguir con más de lo mismo. A partir de aquí, ¿cuánto es capaz de aguantar el COVID? Pues bien, estos son estudios preliminares, pero aproximadamente se está barajando que a 4 grados de temperatura puede aguantar hasta 14 días. Por eso preocupa tanto la llegada del frío. Por eso si ahora estamos así y todavía no ha entrado el frío de manera total, hay esa preocupación. A 37 grados aguanta un día y a 56 grados aguantaría 30 minutos, con lo cual aumentar drásticamente la temperatura de los edificios durante 30 a 40 minutos para eliminar el COVID que pudiera haber dentro no es una opción. No es una opción. Hay que utilizar otros métodos, que ahora hablaremos de ellos, que básicamente es, primero, todo el tema de mascarillas, distancia social, y luego todo el tema de ventilación, mecánica o natural en caso de que no pueda existir la mecánica. A partir de aquí, también decir que es muy estable a valores de humedad alrededor del 65%. Es decir, aumentar o disminuir drásticamente la humedad tampoco es una opción. ¿Cuáles son los medios de transmisión? Los famosos aerosoles, inhalación de gotas. Recordemos que el COVID viaja a través de gotas, ¿de acuerdo? Gotas que se quedan en suspensión durante horas, según su tamaño. Las de 10 micras caerán en muy poco tiempo, las de menos micra, las más pequeñas, necesitarán mucho más tiempo, a través de contacto físico de gotas depositadas con COVID-19, y se está estudiando, se cree que la vía fecal oral también puede ser una fuente de contagio. ¿Cómo? Pues sifones sin cebar y tapas de váter sin cerrar. A partir de aquí, este es un dibujo simplificado que viene a ser la misma explicación, pero en vez de con letra, con dibujo, y una que me parece muy interesante y muy visual. Es decir, ¿cómo se transmite el COVID en cuanto a través del aire? Pues toses, estornudos y el habla. Las toses y los estornudos, mayoritariamente, el COVID viaja a través de toses y estornudos en pequeñas partículas de agua superiores a 10 micras o alrededor de 10 micras, y esas no van a desplazarse más de 1 o 2 metros y van a caer al suelo en menos de 3 segundos. Pero hay otros aerosoles, otras gotas inferiores a 5 micras provenientes de toses, estornudos y el habla, que van a quedar suspendidas en el aire durante horas, durante muchas horas. Entonces, aquí es donde está realmente el problema, y se cree que uno de los principales medios de contagio son las partículas en suspensión. Con lo cual aquí es donde tenemos que poner el foco. Lo que digo, mascarilla siempre, distancia social siempre, pero ¿qué pasa en los edificios de pública concurrencia y los espacios cerrados? Renovación mecánica, en el caso de haberla, siempre. Y en el caso de no haber sistemas de renovación mecánica, ventilación cruzada. Aquí entro en el tema de colegios. En el tema de colegios donde no haya unidades de tratamiento de aire, sistemas de renovación mecánica, abrir las ventanas entre clase y clase, al entrar y al salir, y buscar medios de recirculación de aire, buscar la de recirculación de aire natural, buscar la ventilación cruzada, intentar generar corrientes de aire. Y a partir de aquí, no es lo ideal, porque lo ideal es un sistema de renovación de aire mecánica, pero como eso solo es obligatorio en los edificios de nueva construcción, en los edificios antiguos, tipo donde estudié yo, la Escuela del Trabajo, donde tienes un radiador de hace 80 años por clase y ventanas de aquellas que además están consideradas como edificio, como la Escuela del Trabajo está considerado edificio histórico, ventanas de madera que no puedes cambiar. Entonces, hay que renovar el aire e intentar utilizar la ventilación cruzada, intentar generar corrientes de aire. Y en cuanto a renovación mecánica
siempre continua durante todo el tiempo, incluso cuando por las noches, cuando no haya nadie, en colegios y edificios de pública concurrencia. Importante, evitar, en este caso, los recuperadores de calor, especialmente los recuperadores de calor rotativos. ¿Por qué? Porque vamos a extraer el aire y con el recuperador de calor rotativo vamos a coger el COVID y lo vamos a introducir en el aire de renovación. Entonces, siempre que sea posible, los sistemas de renovación de aire mecánica hay que bypassear, que es el dibujito que tenéis aquí, bypassear el módulo de recuperación de calor. Y a partir de aquí, en clave COVID también habríamos acabado. Con esto, todo lo que es la ponencia, la parte de explicación, habríamos acabado. Os invito a entrar en la página web de Eurofred. Os invito a consultar y hablar con los compañeros de Proficiency, ¿de acuerdo? A través de este correo podéis contactar para cualquier duda, consulta, proyecto, certificado, obras de referencia. Y sin más dilación, pues abrimos turno de preguntas. Espero sobre todo que os haya sido útil. Gracias, Mario. La verdad es que tenemos 3 preguntas ya. Empecemos por la última, que és la que tengo aquí. Vale. Bon dia. En el cas de vivendes amb una solució per conductes, ¿es pot controlar la qualitat de l'aire de manera independiente para cada habitación con una sola máquina? Sí. O sea, puedes controlar o monitorizar de manera independiente, pero no lo podrías hacer a través de nuestro accesorio. Con el accesorio que damos nosotros lo podéis hacer de manera global. Pero si recurres a un protocolo Modbus, el protocolo Modbus, es decir, domótica, luego tú puedes recurrir a cada una de las puedes monitorizar de manera separada de manera externa por Modbus el sistema. Lo que podrías llegar a hacer es plantear un sistema de rejillas motorizadas para la unidad de conductos, a través de la cual abrieras o cerraras esas rejillas de manera independiente según la calidad de aire que tuvieras en cada habitación. La respuesta es sí. No lo podrías hacer directamente con la máquina en nuestra sonda, pero lo podrías hacer con nuestra máquina a través de Modbus. La otra pregunta nos hace Ana Moreno. La revisión de la calidad del aire para cumplimiento de la UNE 171330, ¿la puede hacer un técnico de PRL? La puede hacer un técnico de PRL siempre que se haya formado como técnico de TSCAI, técnico superior de calidad de ambiente interior. Este curso se hace a través de FEDECAI y en el caso de Cataluña a través de ACSEM. De hecho, yo ahora mismo estoy cursando dicho curso. Entonces tendría que hacerlo un TSCAI. De hecho, para un PRL, para una persona que trabaja en prevención de riesgos laborales, les recomiendo muchísimo ese curso, porque ahí no solo se habla de calidad de aire interior, se habla de calidad de ambiente interior, con lo cual para un técnico de PRL ese curso me parece no imprescindible, pero sí importantísimo. Nos comenta Carlos Díaz si sabemos la implicación del nuevo RITE que aparecerá en breve. ¿Todo eso está reflejado? En principio, a lo que COVID se refiere, no hay un reflejo en cuanto a específico en cuanto al COVID. Hay alguna pequeña modificación, lo tendría que mirar, pero todo lo que es en referencia al COVID, por ejemplo, os pongo ahora un ejemplo, a nivel, por ejemplo, ATECIR, por ejemplo, todos son, digamos, recomendaciones y buenas prácticas. Por ejemplo, pues ATECIR tiene uno específico para los centros educativos. Después, si entráis, por ejemplo, en la página web, todos estos enlaces los tenéis en la primera diapositiva. Tenéis, por ejemplo, pues toda una serie de recomendaciones y metodología de acción en cuanto a CAI en clave COVID. Y luego también os invito a entrar en la página de las páginas, que es la página oficial de REBA, que tiene, pues además de cursos en clave COVID, toda una serie de recomendaciones. Pero en cuanto a una normativa de obligado cumplimiento, de momento seguimos con la de calidad de ambiente interior que hemos mencionado anteriormente.
También quería comentarte que nos piden la presentación en PDF. Si nos la puedes hacer llegar o bien nos la Sí, pones aquí en el chat o la enviamos por correo a los asistentes. Es que por nada, que supuesto. no hay ningún problema en enviarla. No. De hecho, vamos a enviar la presentación. Además, como digo, es mucho más completa de lo que hemos visto, porque yo muchas veces lo que hago es ocultar las páginas para que no sea tan grande. Y además os voy a enviar pues también todo lo que son recomendaciones REBA, recomendaciones Actecir, nuestras propias recomendaciones por parte de Eurofred y una serie de enlaces de interés. Y luego todo lo que queráis solicitar, ya sea vosotros o de manera individual, cada uno de los participantes en la ponencia, podéis dirigiros al correo de proficiency@eurofred.com. Perfecto, Mario. Muchísimas gracias por la A completa vosotros. explicación y sobre todo por la actual explicación de un tema como es el COVID y cómo se puede afrontar desde la calidad, la purificación y la diferencia entre climatización, purificación y ventilación. Creo que es muy interesante de cara a no confundir los conceptos y saber un poco dónde tenemos que actuar. Por nuestra parte, muchísimas gracias desde el Colegio de Arquitectos Eurofred por la confianza y haber hecho esta interesantísima ponencia. Y por nuestra parte, esta ponencia la tendremos en breve colgada en el YouTube del colegio, por tanto la podéis ver, creo que son 2 o 3 días, se maqueta, se revisa alguna cosa y se cuelga en el colegio. Y en breve, como decía, enviaremos la presentación. Muchísimas gracias y fins una altra. Gràcies per tot. Perfecto. Que vaya bien. Gracias a todos.